Hola muchachos, bienvenidos a esta resolución de guía. Ya vamos en la guía número 3 de la unidad número 4. En esta guía son 4 ejercicios, los que se plantearon para poder resolver. 2 de ellos son de una dimensión y los otros 2 hay que resolverlo utilizando arreglos de 2 dimensiones. Por lo tanto, partamos con el primero. Nos dicen paso a paso que tenemos que solicitarle al usuario un número. Este debe ser mayor a 1, por lo tanto implícitamente nos están diciendo que debe haber una validación. Luego crea un arreglo vacío del largo ingresado por el usuario, capaz de contener strings. Por lo tanto, si el usuario me ingresó el número 10, yo tendré 10 espacios en donde colocar strings. Posterior a esto, tengo que rellenar cada espacio. Bueno, el usuario tiene que hacerlo. Pero cada palabra que ingrese debe tener más de 3 caracteres. Si no, hay que volver a solicitar la palabra de la misma posición. Para poder hacer esto vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle ejercicio1.py. Y recordar que estamos utilizando el NumPy. Si es que no lo tienen instalado todavía, pueden venir acá abajo, arrastrar la barra inferior, les va a salir la terminal y escribir pip install NumPy. Le dan Enter y eso lo va a instalar. También tienen que hacer pip install TablePrint, que es otra utilidad que estamos utilizando. Bueno, si hacen eso ya van a tener instalado entonces todo lo necesario para poder programar en esta cuarta unidad. Y vamos a decir import numpy as np. Habiendo hecho esto, vamos a pedir al usuario ese número. Ingreso un número. Vamos a poner aquí número igual a int input. Esto va a permitir que el usuario cree el largo del arreglo. Por lo tanto, ahora pasamos a crear el arreglo. Crear el arreglo de una dimensión del largo ingresado por el usuario. Y este debe contener strings. Bueno, más que debe contenerlos, debe poder contenerlos. Recuerden que va a estar vacío. Así que vamos a poner aquí arreglo palabras. Finalmente van a ser palabras las que van a ingresar. Y vamos a utilizar el numpy.empty, diciéndole que cree un arreglo de la cantidad de espacios que haya dicho el usuario. Más concretamente, con dtype le vamos a decir object. De esta manera va a poder contener strings. Voy a proceder a imprimirlo. A ver qué es lo que nos sale. Ingreso un número, por ejemplo voy a ingresar el 5 y tenemos un arreglo de 5 espacios. Por lo tanto, recordar que estos se basan en la posición. Por lo tanto, si yo hago lo siguiente, arreglo palabras índice 0, el índice 0 en este caso es la primera posición, siempre parte del 0 para nosotros. Y yo le ingresara una palabra, por ejemplo, hola mundo. Y le damos Enter 5 espacios. Se fijan en la primera posición, queda un hola mundo. Bueno, ya sabemos entonces cómo ir rellenando los espacios. Recuerden que si quiero rellenar el segundo es repetir pero con el índice 1. Y así sucesivamente. Claro que lo va a tener que hacer el usuario. Y claro que aquí falta una validación. Tengo que preguntar si el número que ingresó es al menos 1 o es mayor a 1. En este caso creo que la guía decía si era mayor a 1. Debe ser mayor a 1, por lo tanto el número aceptado es un 2. Debe ser como mínimo 2. Bueno, entonces aquí pregunto al revés, si es menor o igual a 1, buscando el error. Imprimo aquí, ingrese un número mayor a 1. Y con un exit, como no tenemos un ciclo, lo sacamos. Si quisiéramos poder repetir, habría que introducir esto dentro de un ciclo. Habiendo hecho esto, vamos a ejecutarlo. Le voy a poner aquí un 0. Me dice ingreso un número mayor a 1 y no sigue. Bueno, voy a eliminar entonces esta asignación porque ahora es el usuario quien finalmente tendrá que llenar cada posición. Y para recorrer un arreglo de una dimensión utilizamos un for. For i in range desde 0 hasta la cantidad de espacios que tenga el arreglo, que va a estar determinado por la variable número. O podríamos hacer len arreglo palabras. Pero para simplificarlo va a quedar más conciso con número. Así me va a ir entregando los números desde, supongamos que el usuario ingresó el número 3, 0, 1 y 2, que vendrían a ser los índices de las posiciones que va a crear del arreglo. Si es que fueran 3 espacios, lo que ingresó ahí en número. Bueno, eso entonces es solamente un ejemplo. Tengo que decirle acá entonces print ingrese una palabra
Y aquí podemos ponerle mínimo 3 caracteres. Solicitarla y alojarla en la posición I. Recuerden que I va a ir cambiando. La primera vez va a ser 0, la segunda vez 1 y la tercera vez 2. Poniendo el ejemplo de que el usuario ha ingresado el número 3 en la variable número. Si es que es más, ahí va a ir aumentando. Veamos entonces qué pasa. Ingrese un número como mínimo 2. Voy a ingresar el 3. Palabras, hola, chao, adiós. Y si se fijan, lo que quedó alojado fue la primera posición hola, la segunda chao y la tercera adiós. Lo que fue ingresando el usuario. Estaría casi listo si es que no fuera porque falta. Si es que el usuario, por ejemplo, ingresa uno con menos caracteres. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Bueno, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ver qué ingresó el usuario primero. Por lo tanto, antes de asignarlo, vamos a ver qué ingresó. Entonces, le voy a decir aquí. Palabra igual a lo que ingresa el usuario. ¿Ya? Y vamos a asignar esa palabra a la posición, ¿ya? Sacando la solicitud hacia una nueva línea de código, que es esta. Después de eso, voy a preguntar, mientras la cantidad de caracteres de palabra sea menor a 3. O sea, mientras sea inválido el número. Mientras sea inválido, yo la voy a volver a solicitar. Ya. Sin embargo, si ustedes se pueden fijar, la palabra aquí está afuera y si la vuelvo a poner adentro, me la va a poner 2 veces. Por lo tanto, la tenemos que inicializar vacío, ¿ya? Para que la primera vez no cumpla, para que la primera vez, en este caso, ingrese. O sea, mientras sea inválido, esa palabra es inválida porque tiene solamente... De hecho, no tiene ningún carácter. Entonces va a ingresar, me la va a pedir y después va a volver arriba a ver si es que es menor a 3. Y si no, va a seguir. Veamos. Pero me faltó algo muy importante. Este print no va ahí. Va ahí. Ahí es donde se pide finalmente. Ahora sí. Ingreso un número, voy a ingresar el 3. Y aquí voy a ingresar en la primera palabra un carácter solamente. Y me dice ingresa una palabra. Fíjense la cantidad de veces que estoy haciendo esto. Bueno, lo ideal a lo mejor sería enviar un mensaje de error. Si es que esto sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá podríamos poner si. Preguntamos de nuevo, la palabra es inválida, es menor a 3. La cantidad de caracteres es menor a 3. Imprimimos el error. La palabra i más 1, para que sepamos cuál es la que está solicitando. Va a decir la palabra 1, 2, la palabra 1 debe tener al menos 3 caracteres. Entonces la cosa es que se devuelva para arriba. Y aquí en vez de decir ingrese una palabra, vamos a decir ingrese la palabra. Vamos a cortar aquí. I más 1. Y después seguimos con el string. Así va a decir ingrese la palabra 1, mínimo 3 caracteres. Ingrese la palabra 2, mínimo 3 caracteres. Bueno, veamos qué pasa entonces. Ingrese la palabra 3. 3. De nuevo creo que no está corriendo, ahí sí. Ya, 3 espacios. Ingrese la palabra 1, mínimo 3 caracteres. A ingresar una D. Me dice la palabra 1 debe tener al menos 3 caracteres. Y me vuelve a pedir, fíjense, la palabra 1. Ahora si la pongo buena, hola, ahora pasa a pedirme la palabra 2. Y si en esta me equivoco, todas las veces que sea necesario la vuelve a pedir. Hasta que yo le ingresé una con mínimo 3 caracteres. Y ahí sigue. Y si se fijan, ahí saldría. Y ahí estaría con lo que pide el ejercicio. Sí, es simplemente eso. Bueno, ahí está el primer ejercicio. Había que más o menos pensar el tema del cómo volver a pedirla acá, pero siempre es el mismo patrón. Crear primero la variable, hacer un while buscando el error, pedir la variable, verificarla, a ver si hay que mandar un error. Y bueno, si es que la ingresó correctamente, la siguiente vez no va a entrar al while, por lo tanto va a seguir y se va a asignar.
Si es que la ingresó incorrectamente, va a seguir dentro del ciclo hasta que la ingrese de manera correcta. Bueno, ahí estaría la resolución del ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué nos dicen? Utilizando un arreglo de una dimensión, el dueño de la bodega San Carlos le ha encomendado la misión de construir un programa el cual pueda gestionar la ocupación de bodegas. Actualmente tienen 12 bodegas, por lo que tenemos que crear un arreglo de 2 espacios que se representará por un 0 o por un 1. Si las bodegas están desocupadas es 1 y si están desocupadas es 0. Vamos a tener un menú muy parecido a lo que vimos en el ejercicio de los autobuses, pero que era de 2 dimensiones. Acá está llevado solo a una, por lo que debería ser un poco más fácil el tema de manejarlo. Por lo tanto, primero extraemos que vamos a necesitar un arreglo de 12 espacios, en donde van a caber ceros o unos. 0 si está desocupada, 1 si está ocupada. Por lo tanto, vamos con ello. Ejercicio 2.py. Voy a traer entonces import numpy acnp y voy a proceder entonces a crear el arreglo de 2 espacios. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir cantidad bodegas. Nos dice que son 12, así que lo voy a poner en una variable. Y aquí voy a crear el arreglo bodegas. np.ceros. Lo voy a inicializar en ceros. Es importante acá tener esta lógica. Si nos piden que sean números, y sobre todo ceros o 1, voy a inicializarlo ya todos con 0. Si después tengo que cambiarlo a un 1, lo haré mediante el menú. Y aquí voy a poner que el arreglo lo cree del largo de la cantidad de bodegas. Vamos a hacer un print. Bueno, lo que quería imprimir era el arreglo de bodegas. Fíjense que me entregó un arreglo con 2 espacios. 12. Y en cada uno de los espacios hay un 0. Pero ese 0 tiene un punto. Eso quiere decir que por defecto lo creo en un float. No hay ningún problema, la verdad. Va a funcionar igual. Pero siendo más quisquillosos, le voy a poner dtype igual a int. Fíjense lo que pasa ahora. Cambia todo a ceros. Bueno, y se supone que cada uno de estos espacios es la representación de una bodega, si es que está ocupada o no. Está toda en ceros, por lo tanto, están todas desocupadas. Voy a hacer acá el menú que nos solicitan. Tiene cuatro opciones y la cuarta es salir. Vamos entonces, while, mientras la opción sea distinto a 4. Como la 4 es salir, si es que es igual a 4 va a salir. Y vamos, ocupar bodega. La opción 2, desocupar bodega. La opción 3, ver todas las bodegas. Ahí vamos a imprimir el arreglo simplemente. Y la cuarta es salir. Perfecto. Pedimos la opción entonces. Esto es un típico menú. Hacemos la validación. Si la opción es menor a 1 o la opción es mayor a 4 para que no tengamos problemas. Print, le decimos ingrese una opción válida. Y con un continue lo sacamos de vuelta hacia arriba. Después vamos viendo qué ingresó el usuario. Si ingresó la opción 1, eso quiere decir que vamos a ocupar bodega. Y la lógica acá simplemente es que la posición que ingrese el usuario la tenemos que dejar con un 1. Por lo tanto, aquí le vamos a decir ingrese el número de bodega que desea ocupar. Y esto es tan simple como esto. Llamo al arreglo, índice, lo que ingrese el usuario. Entonces aquí le pido número bodega igual a int input. Y en el índice paso el número de la bodega. Si ingresó el 1, se va a poner en la posición 1. Y yo lo dejo con un 1 esa posición. Por lo tanto, si quiere ocupar la primera, debería, en vez de quedar con un 0, quedar con un 1 y ya sabríamos que está ocupada. Sin embargo, acá hay un problema, que es que para el usuario todo empieza con un 1. ¿Ya? Para el usuario esto va a ser la bodega 1. Pero para nosotros, su posición es la 0. Recuerden que para nosotros todo empieza en 0, o sea, en un número, siempre en un número menos que el usuario. Así que basta que al pedirle el dato, le reste un 1 y nada más.
Claro que aquí vamos a poner un mensaje que va a decir bodega ocupada correctamente. Pero ¿qué pasa si ya estaba ocupada? Si ya estaba ocupada lo vamos a verificar. Si, vamos a poner arreglo bodegas, índice en el que quiera alojar el usuario, en el que quiera ocupar, si ya estaba en 1, le vamos a mandar un mensaje. Esta bodega estaba ocupada. Y con un continue lo vamos a mandar de vuelta para que no llegue a hacerse la asignación ni a mostrarse el mensaje. Así se ocuparía entonces una bodega, simplemente dejando la coordenada, dejando el índice asociado con el valor 1. La desocupación sería lo mismo, pero dejando un valor 0. De hecho, es exactamente lo mismo. Habría que pedir el número de bodega, habría que pedir todo. Ingrese el número de bodega que desea desocupar. Pedimos el número de bodega. In input también le quitamos un 1 para hacer coincidir lo que el usuario cree que es la posición 1, para nosotros es la posición 0. Preguntamos si es que esa posición ya está desocupada, o sea, si ya tiene un 0, mandamos un error. Esta bodega ya está desocupada. Mandamos el continue, y si es que pasa del if y pasa del continue, lo que vamos a hacer es, en esa coordenada, dejar el número 0, asignarlo en 0. Y mandar un mensaje de éxito. Bodega desocupada. Ahí estarían los dos primeros puntos, que sería ocupar y desocupar. Lo único que hace es poner un 1 o un 0 en la coordenada adecuada, no es nada más que eso. Y en la tercera, si la opción es 3, lo que hago finalmente es imprimir el arreglo. Veamos. Ocupar bodega, desocupar bodega, ver todas las bodegas, salir. Entonces acá puedo hacer lo siguiente. Voy a ver todas las bodegas primero. Están todas en 0. Voy a ocupar una bodega. Ingreso el número de bodega que deseo ocupar. La bodega 3. Bodega ocupada correctamente. Voy a verlas todas. Ahí quedó la tercera posición con un 1. Voy a ocupar la misma. Miren, la misma. Y ahora me dice que la bodega ya está ocupada. Voy a ocupar otra, la 9. Veo las bodegas. Ahí quedó ocupada la 9. Voy a desocupar la 9. Opción 2. Bodega 9. Veamos si se desocupó. Se desocupó, ya no está el 1 ahí. Voy a tratar de ocupar la que ya está ocupada, es decir, la tercera. Bodega ya estaba ocupada. Y voy a tratar de desocupar una que estaba desocupada, por ejemplo, la primera. Y me dice que ya estaba desocupada. Ya estea, dice. ¿Dónde le puse ya estea? Ya estaba. Ahí sí, pues. Y opción 4, salir. Perfecto. Funciona y hasta ahí está lo que pide el ejercicio. Claro, podríamos hacer un par de cosas más. Por ejemplo, en vez que se imprima con el print, que se imprima con el table print. Import table print as tp. Y cambiando aquí ese print por tp.table, paso el arreglo de bodegas y paso un none. Esto nosotros lo vimos en clase con arreglo de 2 dimensiones. Entonces, veamos qué pasa aquí, miren. Ver todas. Y se murió. Se murió porque el table print, muchachos, no acepta un arreglo de una dimensión por defecto. Y además, no, es eso la verdad, es solamente eso. Tenemos que pasarle sí un arreglo de 2 dimensiones para que pueda funcionar. Así que el table print aquí queda descartado, lamentablemente. Bueno, lo hice para que ustedes vean que a simple no se va a poder. O sea, se podría creando un arreglo de 2 dimensiones, ¿cierto? Y metiendo esta primera fila en la primera fila de ese arreglo de 2 dimensiones. Y claro, funcionaría. Pero es mejor que en los arreglos de una dimensión lo evitemos. Entonces quedaría con el print. Como siempre, todo se puede hacer y hay que ver el costo-beneficio. En este caso no valdría la pena hacer la programación para eso, ya que el usuario igual se va a informar y como es de una dimensión solamente, va a salir igual de ordenado. Bueno, estaríamos entonces con el ejercicio número 2. Por lo tanto, acá, como ven, es muy parecido al que vimos en clase de los autobuses, pero que era con 2. A lo mejor tenía un poco más de dificultad el otro.
Pero es la misma lógica, es en la coordenada precisa dejar un 1 o un 0 y eso va a significar algo para nosotros. Después se pueden hacer muchas cosas como ir sacando, en vez de un 0 un 1, que salga una palabra, por ejemplo. La representación del arreglo puede variar en función a lo que yo quiera mostrar, no necesariamente puede ser igual. Puedo cambiar esto después, como lo decía, por un arreglo de 2 dimensiones para que se vea con el table print y se vea a lo mejor más ordenado. Puedo ponerle columnas, puedo ponerle cabeceras y un montón de cosas que se podrían hacer. Bueno, hasta ahí está el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. Este es entretenido, miren. Piden crear un calendario. En este caso, el calendario del mes de junio. El mes del mes de junio. El calendario del mes de junio. Representado, este es todo el mes de junio. En este caso, junio parte el lunes primero, ¿cierto? Y termina el martes con el día 30. Y después todos esos espacios en blanco es porque están desocupados porque son del mes siguiente. Bueno, ¿cómo lograr esto? Ya, podemos intuir que este es un arreglo de 2 dimensiones. Tendríamos que sacar las filas de aquí, fíjense. La cantidad de filas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas y por 7 columnas. 5 filas por 7 columnas. La cabecera, como siempre, no cuenta. Vamos con el ejercicio 3. Ejercicio 3.py. Y aquí vamos a utilizar tanto el NumPy como el table print para imprimir el mes. Perfecto. Entonces voy a crear aquí filas, que había dicho que eran 5, y columnas, que eran 7. Después voy a crear un arreglo, arreglo mes, arreglo junio le voy a poner, arreglo junio, que va a ser igual a np.empty. np.empty. Y entre corchetes, filas, columnas, para crear un arreglo de 2 dimensiones. Ahora, el tipo, muchachos, es lo que tenemos que discutir. Nos imaginaremos que aquí van puros números, ¿cierto? Pero fíjense, los espacios en blanco no son un número. Por lo tanto, en alguna de las posiciones sí van a haber, en este caso, un vacío, y ese vacío es un string. Por lo tanto, al haber un string, al menos en una de sus posiciones, ya no puede ser numérico, tiene que ser de tipo object. Veamos qué nos dejó la creación de este arreglo. Ahí está, todas las filas y cada una tiene sus columnas, ¿cierto? 7 para representar los días de la semana. De hecho, hagamos al tiro los días de la semana. En este caso serían arreglo, cabecera, igual a np. En este caso va a ser array porque de antemano sé los valores. Y le voy a pasar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Veamos, ¿qué logramos con un tp.table? tp.table, arreglo junio y arreglo cabecera. Voy a sacar el print que tengo acá. Ya. En este caso tenemos un pequeño problema con el arreglo junio, me imagino, porque está totalmente vacío. Entonces lo vamos a tener que rellenar antes de poder hacer esto. Entonces, ¿cómo lo voy a rellenar? Necesito rellenarlo desde el número 1 hasta el 30. Entonces, lo que tengo que hacer es recorrer cada posición. Vamos a hacerlo. Primero voy a utilizar un contador. Este es el que finalmente va a ir aumentando. Va a poner todos los números. Y lo segundo es recorrer el arreglo de 2 dimensiones completo. Yo le había enseñado que hay una manera estándar de hacerlo. Son 2 for. Uno que recorre las filas, que sería el primero, que va de 0 hasta a cantidad de filas, y este recorre las filas. Y el de adentro recorre las columnas. Para las columnas. Primero se pone en una fila, ¿cierto? Se pone ahí en una fila y empieza el for de más adentro corriéndose para los lados. Una vez que termina, el for de afuera baja y el de adentro empieza de nuevo para los lados. Así que es como funciona. Y si quería obtener acceso a una coordenada, tenía que decirle arreglo y coma j, la fila y la columna que se esté recorriendo. Igual a y le voy a pasar el contador. Pero el contador antes
le voy a poner más igual 1. Siempre lo voy a ir sumando. Así, cada vez que recorra una posición, va a ser una más que la anterior. Veamos. Ahí está. Ya está casi listo. Sin embargo, tiene que llegar solo hasta el 30. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que esto, finalmente, la asignación del contador se ejecute mientras sea menor o igual a 30. Si el contador es menor o igual a 30, va a ingresar. Y si no, en la posición va a quedar un vacío. Veamos. Ahí está. Termina con el martes 30. Entonces llegó hasta el 30. Como no cumplió la condición aquí, no pudo seguir agregando el contador. Y lo que agregó después fueron puros vacíos. Así es como tenemos el calendario de mes de junio. Como ven, no es muy difícil. Hay que simplemente entender bien el cómo recorrer un arreglo de 2 dimensiones y tratarlo a nuestro favor. Sobre todo cuando quiero mostrar elementos que son dispares, como por ejemplo acá tenemos números y después tenemos esos vacíos, que finalmente sí están representados por esas comillas, un string vacío. Y es eso lo que se buscaba en el ejercicio número 3. Nos vendría quedando solo el ejercicio número 4, en donde se ponen algunas cosas ya un poco más complejas. Así que aquí voy a hacer una pequeña pausa y ahí vamos a volver a ver el ejercicio número 4. Bueno, muchachos, entonces yendo al último ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ya sabemos, según el contexto que nos entregan, en este ejercicio número 4, que vamos a tener que crear un arreglo de 2 dimensiones. En este caso, podemos ver que vamos a tener las columnas marca, modelo, año y la cilindrada. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 columnas, 1, 2, 3. 3 filas. 3 filas por 4 columnas. Ese va a ser nuestras dimensiones. Y vamos a tener que tener un menú de 4 opciones. Bueno, partamos haciendo el arreglo y que el usuario sea el que lo llene. En el visual, vamos entonces a crear el ejercicio número 4. Ejercicio 4.py. Vamos a importar el NumPy a CNP. Y vamos a importar inmediatamente el TablePrint. Habiendo hecho esto, vamos a crear el arreglo de filas 3 y columnas 4 para poder tener todas esas columnas que nos decían, ¿cierto? Marca, modelo, etc. Y vamos a crear un arreglo vacío, arreglo automóvil, va a ser este, np punto, y en este caso va a ser empty. Las dimensiones van a ser filas, columnas, cuidando siempre que esto va entre corchetes para que pueda ser de 2 dimensiones. Además, como ya hemos visto, tiene que ser de tipo object, ya que va a tener al menos una string. Y el object va a aguantar cualquier tipo de dato. Habiendo hecho esto, voy a hacer un for i in range, que vaya de 0 hasta la cantidad de filas que tengamos. Ya habíamos hecho anteriormente en otros ejercicios lo mismo. Había que, en este caso con un for, recorrer las filas, pero las columnas son fijas. Por lo tanto, lo que primero pregunto es ingrese la marca, ¿cierto? Poniéndolo en arreglo automóviles. En este caso la fila es variable, el for se preocupa de cambiarse de fila y nos aprovechamos con el i de eso. Pero la columna siempre va a ser la 0 en este caso. Si se fijan, marca es siempre la 0, la primera columna. Va a ser igual a lo que ingrese el usuario. Lo mismo que el modelo. Ingrese el modelo igual a input. Arreglo automóviles y coma 1. Vamos avanzando. ¿Qué dice aquí? Eso nada que ver ahí. Nada que ver. Ya, después del modelo viene el año. Print. Ingrese el año. Arreglo automóviles. Fila I. Pero en este caso el año va en la columna 2. Siempre fijo. Bueno, y tiene que ser en este caso un int. Así que lo convierto. Print. Finalmente ingrese la cilindrada. En este caso también es un número, 800 cc, 1200 cc, etc. Así que aquí le ponemos
un input y lo convertimos a un entero. Perfecto. Entonces hasta ahí vamos a estar pidiendo los datos. Vamos entonces a probar si es que es verdad. Con un print vamos a imprimir el arreglo automóviles completo. Siempre es importante ir probando a medida que vamos haciendo. Ingrese la marca. Toyota la vamos a poner. Yaris, año 2000, cilindrada 800. La marca Suzuki. Está al revés. Suzuki. Ya me hice bolita. Suzuki. Año 2000. Ese era el... Bueno, ya, me equivoqué. La cilindrada 1200. La marca de nuevo, este va a ser... ¿cuál puede ser? Subaru. Presa, del año 2001. Y la cilindrada de 2000, vamos a poner. Y efectivamente guarda en cada fila, se fijan 1, 2, 3 filas, y en las columnas guarda exactamente lo que debe guardar. Bueno, entonces sin mayor problema ya estamos trayendo los datos y el for lo está pidiendo el usuario. Lo siguiente vamos a tener que hacer es el menú. Por lo tanto, como siempre, empezamos con una opción. Siempre identificamos cuál es la opción de salir, que es la 4, para poder formar el while, mientras la opción sea distinto a 4. Y le vamos a mostrar las opciones. Mostrar todos los automóviles, los antiguos menores al año 2000 o con una gran cilindrada mayor a 2000 cc. Bueno, veamos entonces. Print. Opción 1. Todos los automóviles. Print. Opción 2. Voy a copiar aquí y pegar. Mostrar todos los automóviles. La tercera sería mostrar los automóviles con una gran cilindrada. Perfecto. Y la opción 4 ya todos sabemos que es la opción de salir. Recibimos la opción entonces. Opción igual a int input, lo que ingresa el usuario. Hacemos la validación estándar. Si es que la opción es menor a 1 o la opción es mayor a 4, en cualquier caso hay un error, ingrese una opción válida. Y con el continue, simplemente que vuelva hacia el menú. Habiendo hecho esto, vamos a empezar por las opciones. Si lo que cogieron fue la opción 1, vamos a mostrar acá todos los datos. Para ello nos vamos a ayudar con el table print. ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes del while voy a declarar las cabeceras. Arreglo cabeceras. np.array. Y las cabeceras son aquí. Sería marca, modelo, año y cc le vamos a poner simplemente. Cabecera. Ya, en la opción 1 entonces vamos a poner aquí tp.table, le vamos a pasar el arreglo y también le vamos a pasar las cabeceras. Arreglo cabecera. Ya, la verdad es eso, porque el table print se va a encargar de mostrarlos todos. Según el ejercicio, el único que se tiene que hacer con el table print es el 1. O el único que están obligados a hacer con el table print es el 1. Porque para hacer los demás hay más opciones. Más que todo por una cuestión de simplificar el algoritmo. Pero igual vamos a ver cómo sería de otra forma. Aunque no va a ser nada... no va a ser muy fácil como desplegarlo aquí, por así decirlo. Ya, opción 2, el if. ¿Qué dice? El if, si la opción es 2. Tengo que sacar solamente los automóviles antiguos menores al año 2000. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a lograr? Primero, voy a tener que recorrer el arreglo. Y recorriendo el arreglo me voy a tener que dar cuenta qué datos se deben imprimir y qué datos no se deben imprimir. Por lo tanto, con un for voy a tener que ir recorriendo, en este caso, dato por dato, fila por fila, y preguntando si el año es mayor a 2000. Y en ese caso, imprimir todo lo que corresponda de esa fila. Entonces, vamos a decir for y in range, desde 0 hasta la cantidad de filas que tenga el arreglo. Y aquí voy a tener que ir preguntando si y
Y, ojo, índice, en este caso el año está en el índice 2, 0, 1, 2. Si índice 2 es menor a 2000, ahí recién voy a pasar a imprimir, por ejemplo, marca 2 puntos, ¿cierto? Y ahí puedo pasar la marca, que sería índice 0, está en la columna 0. Después decirle modelo. Y lo mismo, el modelo está en la columna 1. Después decirle año. Y puse I ahí. Pero ese era 1. 1. Este está en la columna 2. Y la cilindrada finalmente está CC. Está en la columna 3. Así. Así, de esa manera voy a poder sacar los datos. Como ven, en este caso necesité solo un for. Ya que tengo que ingresar a las columnas que son fijas, no tiene sentido utilizar dos. Sería mucho más código y no es necesario. Y estamos aquí diciendo solo si es menor al año 2000. Se va a hacer la impresión. Ok, veamos. El otro sería parecido, si ustedes se fijan. De hecho, sería más o menos el mismo algoritmo. Si la opción es 3. Hago lo mismo for i in range, que vaya desde el 0 hasta la cantidad de filas. Y adentro pregunto si y índice 3, en que está la cilindrada, si es mayor a 2000. 2000 era, ¿cierto? Sí, 2000 cc. Bueno, imprimo lo mismo que acá arriba, entonces me puedo traer el print de aquí y dejarlo acá. Ojo con la indentación siempre, esto es muy importante. Así, de esta manera ya vamos a tener listo las dos opciones. Las tres opciones. Tendría que yo pasar a poner acá. No alcancé a poner la marca, miren, se me fue en un blanco. Dice que voy a poner lo que sea. Yaris, año 2001. Cilindrada 7777. Otra marca. Otro modelo. El año 1999. La cilindrada 700. La marca. Mi marca. Mi modelo. Año 1888. Nada que ver, pero 800. Entonces aquí ya llegamos al menú. Uno, mostrar todos los automóviles. Ahí salen los automóviles. Por alguna razón sale un poco desordenado. Algo ingresé ahí. Ah, sí, fue porque le di play 2 veces. Entonces me ingresó ahí una ruta. Pero eso fue culpa donde le di play 2 veces. De todas maneras están saliendo los datos de manera correcta a los demás. 2, mostrar menores al 2000. Y aquí tenemos un problema. Efectivamente. Me acabo de equivocar en algo súper tonto. La verdad. Ya, y acá vamos a tener que hacer lo siguiente. Con un if le voy a decir si la opción... No, la opción no. Si en este caso el arreglo automóviles... Índice, ojo, índice. En este caso es el año. El año está en la columna 2, 0, 1, 2. El año, fila I, índice 2, si es menor al año 2000. Y si es así, voy a imprimir todo. Pero claro, necesito imprimirlo todo. Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Voy a recorrer el arreglo completo, for i in range, de 0 hasta la cantidad de filas que tenga. Una recorrida estándar, pero en este caso solo con un for, ya que como apuntamos a las columnas que son fijas, no es necesario otro más. Y voy a decir lo siguiente. Si arreglo automóviles, índice I, fila I, que la maneja el for, pero la columna 2, que vendría siendo el año, en la columna 2 está el año, fíjense, la columna 2, si es menor al año 2000. Solo si es menor al año 2000 voy a proceder a imprimirlo. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, marca. ¿Y marca de dónde la saco? De arreglo automóviles, índice I, ¿cierto? Pero de la columna 0. Modelo, lo mismo, modelo lo saco desde el arreglo automóviles, índice I, pero desde la columna 1.
Año, año lo saco de la columna 2, así que es lo mismo. 0,2. Y el último sería los CC, que serían 0,3. Siempre refiriéndonos, disculpen, I,3. Aquí le puse 0,3, es I,3. Siempre refiriéndonos a la I, porque la I va a ir cambiando. El for va a hacer que se cambie de fila. Pero las columnas son fijas, y cuando son fijas, es mejor trabajarlo solo con un for. Si tuviéramos otra variante, en donde no sé, o no importan el nombre de las columnas, ahí podríamos utilizar 2 para sacar todo, como lo vimos en algún momento en un algoritmo. Bueno, habiendo hecho esto, debería salir esto. La opción 3 es igual prácticamente. El if. Si la opción es 3, en este caso, lo que se mide aquí, voy a copiarlo, miren. Voy a copiarlo y pegarlo, es lo mismo. Ustedes se van a fijar. Pero para imprimirlo es distinto. En este caso tengo que preguntar por la cilindrada que se encuentra en la columna 3. Siempre parte de 0, recuerden. Pero preguntando si es mayor a 2000 la cilindrada. Entonces eso ya estaría listo. Entonces si se fijan, el algoritmo lo único que dice es que va a ir recorriendo todo. Pero para imprimirse voy a ver que si en esa fila que estoy recorriendo es menor a 2000, ahí recién la voy a imprimir. Las demás no se van a imprimir. Entonces aquí lo que hace es, el for se preocupa, ¿cierto?, de estar fila por fila. Parte en la fila 0, sería esta, y va a mirar a la cilindrada, y si es menor a 2000 la imprime. Después baja y mira en la cilindrada de abajo, y si es menor a 2000, disculpe, mayor a 2000 la imprime. Y la de abajo lo mismo. Siempre pregunta en cada fila para poder imprimir. Es simplemente una validación, un if, podemos verlo de esa manera. Bueno, veamos. Ingrese la marca. Toyota Yaris del año 2000. La cilindrada 800 lo voy a poner. La marca Suzuki Alto del año 1999. Cilindrada 2300. Nunca he visto un Suzuki Alto con la cilindrada, pero... La marca Subaru Impresa del año 1988. Y la cilindrada van a ser de 7000. Veamos. 1. Todos los automóviles. Perfecto. El table print hace lo que debe hacer. Imprime la tabla completa. Pero ¿qué pasa en los demás? Mostrar automóviles antiguos. 2. Si fijan ahí sale marca Suzuki, modelo alto, año 99, 2300. Quedó fuera uno que fue el Toyota Yaris, porque es del año 2000 y aquí es menor al año 2000, o sea, solo a uno del 99 podría aplicar. Funciona, saca uno del registro. Y el 3 nos entrega el Suzuki Alto y el Subaru, pero queda fuera nuevamente el Toyota, porque son mayores a 2000 la cilindrada. Entonces el Toyota igual queda fuera porque tiene solo 800. Bueno, entonces ahí estaría listo el ejercicio con lo que se pedía. De hecho, se pedía de esta manera para no complicarse cambiando el arreglo. Ya que no es el objetivo final que se quiere lograr. En este caso habría que volcar el arreglo en otro más pequeño para que funcione. O tendríamos que hacer uno de las mismas dimensiones, pero rellenando solo los que cumplen la condición. ¿Ya? Sería mucho más trabajo para ese caso. Así que para este ejercicio debe ser así. Más que debe ser así, es mejor que lo hagan de esta manera, ¿ya? Porque estar cambiando o volcando un arreglo de una a otra parte como creo que se hizo en clase alguna vez, sería mucho más largo. Pero miren, lo voy a hacer con uno para que ustedes vean cómo debería ser. Después se aplica lo mismo al otro. Ya, entonces quiero que salga con un table print ordenado. Para eso ya no me va a servir esto, sino que voy a tener que tener otro arreglo a lo mejor. Como lo decía, a lo mejor de las mismas dimensiones, pero rellenando solo los que cumplen la condición. Por lo tanto, podría ser esto. Arreglo provisorio. Arreglo provisorio. Y creo un arreglo de las mismas dimensiones. np.empty. De las filas y columnas. Filas, columnas. Las demás estarán vacías simplemente. Ahí se le puede dar una pasada más. Y dejarlos con un vacío. En vez de que salga un none. O sea, arreglo provisorio de tipo object. De type object.
Entonces voy a volcar un arreglo en otro, pero solamente para los que cumplan la condición. Entonces voy a sacar este if que tengo. El for sí me lo voy a quedar. Voy a ir recorriendo. ¿Qué pasó aquí? Como que no está alineado. Ahí sí. Voy a ir recorriendo todo el arreglo original de automóviles y lo voy a volcar en este arreglo provisorio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ya. Vamos con... no, me da la garganta. Vamos con entonces un for j in range. Vamos a tener dos aquí. En este caso son columnas para ir copiando. Ok, cuando tengamos el for j, acá vamos a poder recorrer el arreglo completo. Recuerden que para recorrer un arreglo de 2 dimensiones, dato por dato, celda por celda, necesitamos 2 for. Pero el segundo for solo se va a ejecutar si es que, ojo con esto, si es que en el arreglo de automóviles, fila I, pero el índice 2 es menor, ¿cierto? Sí, menor a 2000. Solo si es menor a 2000, hago el recorrido de toda la columna y transfiero de una parte a otra. Arreglo provisorio I, J igual a arreglo automóviles I, J. Entonces lo que se hace aquí finalmente es, recorro las filas, pero al ingresar a una fila voy y pregunto si en esa fila, por ejemplo aquí, en esta fila en la primera, el año es menor a 2000. Si es menor a 2000, tengo que pasarlo al arreglo provisorio porque cumple la condición para mostrarse. Entonces, solo en ese caso, yo empiezo a recorrer fila, o sea, celda por celda, pasando los datos de un arreglo a otro. Que sería en este caso, del arreglo provisorio, del arreglo automóviles al arreglo provisorio, en esas coordenadas, I, J. Ya, pero antes de ejecutar, vamos a tener que agregar a este if un else. Porque ¿qué pasa con las filas que quedan vacías? Bueno, las voy a tener que rellenar igual con algo, porque si no me va a tirar un error. Entonces voy a copiar y pegar el for. Entonces esa fila la voy a recorrer completa con el otro for, pero va a quedar vacío. Ya se fue más arriba el algoritmo. A lo mejor podríamos haber hecho simplificarlo un poco, pero a costa de que hubiera quedado menos legible. Prefiero que quede así. Ya. Entonces para probar voy a ingresar lo correspondiente. Varias cosas. Toyota Yaris del año 2003. Cilindrada 2000. 2300. 2200. Marca Suzuki Swift del año 1997. Cilindrada 1500. Marca... vamos a poner el Subaru. Impresa del año 1999. Cilindrada 2200 también. Muestro todos los automóviles y voy a mostrar ahora lo que se acaba de programar. Si se fijan, salen los datos, pero ahí la columna queda en blanco, porque ahí lo más probable es que la primera no cumplió la condición, cuando preguntó en la primera columna. Entonces empezó a entrar al else, y toda esa fila la rellenó de puros blancos. Entonces al final, si se cumple, nos sale solo lo que cumple la condición, en donde el año menor a 2000, se fijan 97 y 99, porque el otro era el 2003, claro, no cumplía la condición. Claro, pero nos queda ese vacío ahí. Bueno, a lo mejor lo que se podría haber hecho es haber hecho una pasada primero para ver cuántas filas cumplían la condición, sacar el índice de la que no cumplía y, claro, y finalmente haber creado solo un arreglo con las filas necesarias, pero ya ahí el algoritmo se hubiera ido a muchas más líneas de código.